Continuando con nuestro programa académico, tendremos la primera ponencia, la importancia de la farmacovigilancia en la seguridad del paciente, impartida por el doctor Mariano Madurga Sanz. El doctor Mariano, que es ampliamente reconocido a nivel internacional, es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en salud pública por la Escuela Nacional de Sanidad y diplomado en farmacoepidemiología y farmacovigilancia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su actividad se ha centrado en sistemas de farmacovigilancia y desarrollo de bases de datos como FEDRA y Notifica-RAM.es, ambas bases de datos españolas. EudraVigilance, que es base de datos europea, y FACEDRA y Notifacedra, que son bases de datos a nivel Centroamérica. Desde 1986 ha sido funcionario de carrera del Ministerio de Salud y en la Agencia Española de Medicamentos, AEMPS. Se ha dedicado al desarrollo y coordinación del Sistema Español de Farmacovigilancia hasta su jubilación en enero de 2017. Este es un sistema con casi 40 años de experiencia que ha servido de modelo para el Sistema Regional de Farmacovigilancia en Centroamérica, de 8 países, con sus bases de datos FACEDRA. Desde el año 2000 es docente en cursos sobre farmacovigilancia y regulación en España y en Iberoamérica. Actualmente, desde 2014, es docente del Máster de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la Universidad de Alcalá de Henares, de España. Desde abril del 2022, es miembro de la Cámara Técnica de Farmacovigilancia de Anvisa, en Brasil, experto de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud desde 2015. Es asesor de la Universidad de Panamá en el estudio Seguridad de Vacunas COVID-19 aplicadas en Panamá, periodo 2022-2023. Miembro de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Servicios de Salud, RELAESA. Facilitador docente en el curso de farmacovigilancia, MARFAR 275. De la Maestría en Asuntos Regulatorios Farmacéuticos, énfasis en farmacovigilancia de la Universidad de Panamá, con 60 horas lectivas de mayo a junio del 2023. Cuenta con más de 200 publicaciones originales y revisiones, nacionales e internacionales. Ha participado como ponente y organizador en diversos eventos a nivel nacional e internacional. Fue presidente de la UFIL Internacional en el periodo 2014-2016. Entre otras asesorías, como revisor de revistas, farmacéuticos comunitarios, de la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios y de Familia, la Revista Española de Salud Pública, Ministerio de Sanidad en España, y la revista OFIL y la FAR. Y miembro del Banco de Revisores Externos de los Boletines del Centro de Información de Medicamentos, el CIME, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, desde el 2 de marzo del 2020. Pues sin más preámbulo, le cedemos micrófonos y pantallas al doctor Mariano. Adelante, doctor, gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí una satisfacción el estar hoy con todos, precisamente en este Día Mundial del Farmacéutico, en el que, recordando, como habrán visto, una extensa trayectoria, simplemente porque soy farmacéutico desde hace 50 años y por poco que el tiempo pasa, sin empujarlo, de alguna forma he aprovechado, y esa experiencia, que de alguna forma se ha resumido brevemente en las palabras de mi colega, pues intentan resumir un poco el ámbito por el cual la experiencia de estos años quisiera compartirla en estos 30 minutos que se me han designado, bueno, pues para comentar un aspecto muy importante que no es exclusivamente del farmacéutico, porque a veces parece que las funciones están asignadas por carreras o están asignadas por currículum. Yo siempre he dicho que el que mejor sepa hacerlo, sea cual sea su formación, es el más idóneo para llevarlo a cabo y, por lo tanto, quizás sí el ámbito de formación
del químico farmacéutico o farmacéutico a secas, como ya en muchas facultades de medicina existe la licenciatura, igual que en España, son carreras distintas, la de químico, la de farmacéutico, la de biólogo, por más que en algunos casos, como sabemos, se reúnan. Bueno, pues como digo, es quizás la persona, pero no el único, que más preparado pueda enfocar esta actividad que voy a intentarles expresar cuando compruebe, a ver si puedo compartir la pantalla. Por ahora no me dejan, mientras se prepara la oportunidad. Simplemente les decía que quizás sea la persona de inicio con mejor preparación en cuanto al conocimiento de los medicamentos. Simplemente es aprender, como ahora intentaré mostrarles cuáles son las herramientas, o brevemente, cuáles son las herramientas que la farmacovigilancia utiliza para servirse en la mejora de la utilización de los medicamentos, y por lo tanto, haciendo un uso más seguro de los medicamentos, conseguiremos una mayor seguridad del paciente, porque como les mostraré a continuación, realmente de las herramientas terapéuticas, los medicamentos en terapia son los más frecuentemente utilizados, idóneamente o no, pero en volumen desde luego es más de un 30%, y eso requiere una cantidad de experiencia en el manejo para evitar, como comentaremos a continuación, los errores que a veces, con problemas que puede acarrear para el paciente, puede tener la utilización inadecuada de los medicamentos. Bueno, pues con este preámbulo, como vemos en pantalla, creo que ya estamos compartiendo la pantalla de lo que les voy a comentar en estos minutos que se me han asignado, para lo cual voy a ponerme además el cronómetro, que no se me pase. Bueno, pues en realidad vamos adelante. Simplemente de entrada recordar, mi agradecimiento a la colega Cintia, a la invitación que se me ha hecho para poder participar con todos ustedes en este primer simposio en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Por lo tanto, vamos a pasar con este esquema que les comparto, espero, a continuación, pues a darles algunas pinceladas de lo que se considera la seguridad de los medicamentos, para enfocarnos a continuación en presentar la farmacovigilancia como herramienta en apoyo, en servicio de la seguridad del paciente, y con algunas medidas que finalmente como práctico pueden servirles de orientación. Hay que recordar que un medicamento se autoriza o aprueba todos los países por una autoridad reguladora. La autoridad reguladora, en su caso, como conocen, es COFEPRIS, que una vez evaluada la solicitud de registro de un laboratorio, que es el solicitante, bueno, pues autoriza cuando se comprueba por parte de los evaluadores la suficiente cumplimiento de requisitos de calidad, seguridad y eficacia. Eso es lo que todo el mundo conoce, pero se nos olvida algo. ¿Por qué? Pues porque podemos tener un medicamento de calidad, ser seguro en cuanto a que no son tóxicos para la indicación que se solicita y se utiliza, ser eficaces cuando se ha demostrado en los ensayos clínicos que son eficaces, no efectivos, eficaces en la investigación clínica con pacientes, como veremos, muy delimitados, pero podemos tener de calidad, seguridad y eficacia con una información carente, dificultosa o errónea, y poder poner en crisis o incluso matar a un paciente con un medicamento de calidad, seguridad y eficacia, sea una colchicina en dosis inadecuada, sea un metotrexato oral en dosis diaria para enfermedades reumáticas, cuando esa dosis debe ser solo de un día por semana. Por lo tanto, se requiere un cuarto concepto: calidad, seguridad, eficacia y una información suficientemente ajustada y actualizada con el tiempo para que permita la utilización adecuada. Eso es lo que se conoce en México como la información para prescribir ampliada, que una vez evaluada por COFEPRIS debe de estar a disposición de todos los profesionales, sea el médico tratante, sea el farmacéutico dispensador o sea el enfermero administrador, y, como no, también el paciente, para lo cual deben de, como en Europa, existir en todos los medicamentos un inserto, un prospecto que, destilado, generado por la información para prescribir, se ajuste en términos inteligibles para los pacientes y familiares la información necesaria. Por lo tanto, necesitamos del medicamento un manual de usuario.
Estamos hablando de high-tech, alta tecnología. Y estos medicamentos de alta tecnología como los que tenemos hoy, por más que una molécula pequeña de 12 daltons como la del paracetamol no tenga nada que ver con una de 20.000 daltons tridimensional, como puede ser un anticuerpo monoclonal, ahí sí que parece que es más alta tecnología, necesitamos un manual de usuario. No se pueden utilizar los medicamentos prueba-error, prueba-error, prueba-error. A ver, para eso están los ensayos clínicos, para eso está la autorización previa a la comercialización y, por lo tanto, necesitamos de este material informativo junto con una identificación del nombre precisa que permita evitar los medicamentos con nombres o apariencias similares, lo que se conoce en el argot como look alike, sound alike, los medicamentos LASA, que incluso hay nombres de principio activo que pueden ser erróneos, como el metamizol y metiramizol. Distingan de los dos cuál es el analgésico antiinflamatorio. El metimazol, pero no el metamizol. Ya les estoy liando. Bueno, pues compruébelo, como verán, para que el principio activo, ya de entrada, puede ser un motivo de error. Sigamos adelante. El objetivo de los ensayos clínicos sabemos que es identificar, aparte de la eficacia en la indicación establecida, todas las reacciones adversas que se denominan de tipo A porque están relacionadas con el mecanismo de acción. A mayor dosis, más probabilidad de producirse esos efectos adversos. Y de las otras, llamadas en general, digamos, el segundo grupo de tipo B, aquellas que son idiosincrásicas, no se pueden prever, no hay una correlación con el mecanismo de acción, ni con la dosificación ni la posología del medicamento, sino que son o bien de hipersensibilidad, o bien son de toxicidad hepática, o bien son que unos pacientes con mayor o peor o menor frecuencia pueden presentarlo, y por lo tanto, en los ensayos clínicos, recordemos que 1.000, 2.000, 3.000 pacientes, muchos han sido los voluntarios que se han manejado para evaluar las vacunas de la COVID-19, por más que los conspiracionistas digan que ha sido una vacuna sin probar. Bueno, pues se ha probado antes de autorizarse y comercializarse en más voluntarios, a lo mejor que en muchas de las anteriores vacunas, simplemente que se han concentrado la experimentación en el tiempo con un trabajo conjunto entre las autoridades reguladoras y los ensayos clínicos para ir resolviendo el problema, como para tener en menos de un año las vacunas frente a la COVID-19. Bueno, pues decíamos que los ensayos clínicos, ¿de qué reacciones adversas solamente vamos a tener información? Pues las que sean muy frecuentes, 1% de cada paciente que lo utilice, o 1 de cada 10, o 1 de cada 50. Eso es una frecuencia mayor. 1 de cada 100, 1 de cada 50 y 1 de cada 10. 1 de cada 1.000 o 1 de cada 1.000.000 es una frecuencia menor, por más que la numeración. El periodo de inducción corto, no se utiliza ensayos clínicos para un nuevo hipnótico más allá de 1 o 2 semanas. No sabemos qué ocurre cuando ese hipnótico se esté utilizando durante años de forma permanentemente diaria. Y que además que ocurren en las poblaciones que se están utilizando en los ensayos clínicos. Por lo tanto, la validez externa de este tipo de ensayos pues deja algo que desear. Por lo tanto, podemos decir que los ensayos clínicos son el gold estándar para la demostración de una eficacia clínica, pero no se detectan todas las reacciones adversas que están relacionadas con este medicamento. ¿Por qué? Pues porque, como vemos en pantalla, los ensayos clínicos se ensayan, se investigan en esta población que tenemos en pantalla. ¿Qué sucede con la práctica médica habitual? Ahí la tienen en pantalla. Simplemente pues una heterogeneidad, un polimorfismo en la población entre edades, sexos, patologías concomitantes, etcétera, y tratamientos concomitantes que hacen que lo que se había comprobado en los ensayos clínicos hay que ratificarlo, hay que confirmarlo, hay que completarlo con la práctica clínica habitual, asistiéndonos con la farmacovigilancia. La seguridad de un medicamento, además, hay que recordar que es un concepto, la seguridad, relativo y dinámico. Relativo, ¿por qué? Porque vamos a aceptar un riesgo mayor cuando las indicaciones son más importantes. Es relativo en cuanto a la indicación, por lo tanto, el riesgo es proporcional al beneficio. Y dinámico, ¿por qué? Porque lo que hoy se conoce con la utilización de los omeprazoles, hoy se conoce muchísimo más de lo que se conocía hace 30 años cuando se comercializó
en algunos países, incluso como OTC en el Reino Unido, mucho antes de cualquier otra indicación e información nueva. Por lo tanto, el dinamismo supone que lo que hoy es seguro, en base a la información, otra vez que aparece la palabra información, con el tiempo puede cambiar. Por lo tanto, si la eficacia se puede definir como razonablemente estable, la seguridad en buena medida es provisional. Para ello tenemos en pantalla la farmacovigilancia como tal, se define en la norma oficial mexicana que tienen en pantalla, enfocada en 4 actividades y otra vez más no consiste solo en la detección, evaluación y comprensión. Una vez más hace falta una cuarta pata para que la mesa, la silla no se tambalee, que es la prevención. No haremos en farmacovigilancia todo, si lo único que hacemos es reunir notificaciones, notificarlas a Uppsala, archivar, cuantificar, sumar y evaluar. Si no tomamos después medidas para prevenir aquellos riesgos que acabamos de detectar. Algunos se conocen y por lo tanto la prevención hay incluso que implementarla desde que se comercializa el medicamento. Esos son los planes de gestión de riesgos que ya conocidos durante la investigación clínica requieren medidas de minimización, de prevención, para que ustedes, los clínicos, y a la hora de administrarlo los pacientes, tengan en cuenta esa información que de ese medicamento de calidad, seguridad y eficacia ya se ha obtenido como parte, no completa, pero ya parte se ha obtenido en los ensayos clínicos. En farmacovigilancia hay muchas más fuentes de información aparte de la notificación espontánea. Puede haber ensayos clínicos después, en fase 4, estudios observacionales, posautorización, los propios estudios de utilización de medicamentos, de indicación, prescripción o de uso y pacientes que lo están recibiendo, registros de pacientes, nuevos estudios de animales, cualquier información que afecte potencialmente a la seguridad del medicamento debe de evaluarse en farmacovigilancia. Recordando que todos los medicamentos tienen su caja de Pandora. ¿Qué quiere decir? Pues que ciertas reacciones adversas solo se podrán identificar y caracterizar cuando pase el tiempo, cuando una vez comercializados se hayan expuesto a millones de personas durante periodos prolongados y en condiciones reales de uso. ¿Recuerdan la familia que habíamos visto anteriormente? Adultos, viejos, niños. Ese es la muestra real en la que hay que obtener información. O en algunos casos hasta cuando se realicen estudios adecuados que lo requieran. Hay algo que no debemos olvidar, hemos hablado de Cofepris. Bueno, pues hay 2 corresponsables de toda esta valoración permanente. Los medicamentos son el resultado de la acción de un laboratorio farmacéutico que tras la investigación, desarrollo e innovación preparan una dossier de registro documentando para solicitar ser titulares de registro sanitario de un medicamento que va a estar autorizado, en su caso por Cofepris, como una autoridad reguladora nacional que evalúa y autoriza los medicamentos y actúan como garantes del Estado, en su caso de la Federación de Estados Unidos Mexicanos, es Cofepris el garante que mantendrá ante la sociedad la relación beneficio-riesgo favorable de esos medicamentos. Por lo tanto, no es responsabilidad solo del laboratorio, sino que es responsabilidad compartida con la autoridad reguladora nacional, en su caso Cofepris. La farmacovigilancia tiene como objetivo detectar las reacciones adversas desconocidas o el aumento de las conocidas, identificar nuevos factores de riesgo y posibles mecanismos subyacentes y, por último, aquellos aspectos cuantitativos del balance beneficio-riesgo y toda la información necesaria para mejorar la regulación. Hay una regla de trabajo, protocolo fácil de entender, que es el de análisis y gestión de riesgos aquí y en cualquier otro tipo de riesgos. Y en su caso en Cofepris hay muchos ámbitos en los que el organismo actúa en riesgos sanitarios. Hay que identificar esos riesgos, hay que cuantificarlos, qué estimación de 1 cada 1000 o 1 cada 1.000.000, con qué frecuencia se produce. Hay que evaluar, por lo tanto, la relación beneficio-riesgo. Y hay que tomar decisiones. Lo que decíamos antes, hay que tomar decisiones de toda esa información que estamos reuniendo. Y esas decisiones suponen una gestión. ¿Cómo?
minimizando y previniendo los riesgos, habrá que aplicar medidas para prevenirlos, comunicarlo a los médicos, farmacéuticos, enfermería e incluso a los ciudadanos para que no tomen pues una aspirina en un paciente de úlcera de estómago o no tome una cantidad elevada de paracetamol, pues una persona, por ejemplo, adicta al alcohol, en el que el hígado, entre los dos, podemos conseguir derrotarle y hacer que la cirrosis avance, etcétera. Y luego, por supuesto, evaluar si las medidas que hemos aplicado son efectivas. Todo eso es lo que hoy se conoce como planes de farmacovigilancia, son los planes de gestión o manejo de riesgos, Risk Management Plan, y todo ello con lo que a nivel regulatorio, tanto los laboratorios como los evaluadores de COFEPRIS conocen, como es toda la información de los informes periódicos de seguridad en inglés o los planes de gestión de riesgo que acabamos de comentar. Todo eso es el armamento que hay para construir una tarea de vigilancia después de comercializar el medicamento para que entre todos reunamos más y más información. Pasamos a la seguridad del paciente. ¿Qué decir? Bueno, la atención sanitaria, por principio, el fundamento es la seguridad del paciente, aparte de hacer el beneficio en la gestión de calidad, es crucial reducir al máximo. ¿Por qué? Pues porque las intervenciones en atención de salud, y ustedes como clínicos lo conocen mejor, se realizan para beneficiar a los pacientes, pero sin olvidar que pueden causar daño. Esta combinación compleja de procesos, como son las propias tecnologías, acabamos de decir, en muchos casos, alta tecnología, por más que aparentemente sea una cajita similar a un frasco de colonia o un frasco de caramelos. Dentro hay mucha tecnología que hay que saberla aplicar en bien del paciente. Todo eso puede hacer que resulten en un porcentaje elevado de efectos adversos. Por lo tanto, hay que mantener siempre en todo trato con los pacientes la máxima de, ante todo, no hacer daño, como ya 460 años antes de Cristo Hipócrates lo estableció. Algunos datos de lo que puede y se está produciendo. Cada año el 40% de los pacientes sufren daños en la atención primaria y ambulatoria, hasta el 80% de los daños son prevenibles. Ese es el factor positivo que hay que saber manejar, que son prevenibles, por lo tanto aplicar las medidas para no repetir lo que es prevenible. Los errores están relacionados principalmente con errores de diagnóstico, de prescripción y de uso de los medicamentos. Cada año se estiman 134 millones de efectos adversos en atención poco segura en hospitales, lo que provoca más de 2,5 millones de muertes. Más de 2,5 millones de muertes. Son datos, los tienen abajo la referencia de la OMS del 2019. Datos mayor, errores de medicación, se estima en 42.000 millones anuales en todo el mundo, lo que supone el costo de los errores de medicación, errores con los medicamentos. No estoy hablando de errores médicos, que puede haber un fallo de diagnóstico, una equivocación cirugía, etcétera, etcétera. Errores con los medicamentos, 42.000 millones. Las inversiones, por lo tanto, que se hagan para reducir estos daños en los pacientes deben de contar siempre, y hay estudios que lo avalan, que involucrando a los pacientes se puede hacer, haciéndolo bien, reducir la carga de daños hasta en un 15% de casos. Por lo tanto, los pacientes deben de conocer, no son niños incultos a los que hay que obviar o mentir para no contarles. Es proporcional la participación del paciente y de sus familiares en el buen resultado de las farmacoterapias. Error de medicación se define como ven en pantalla. Lo que hay que decir también y recordar que desde el año 2012, la nueva legislación, desde entonces, más de 10 años en la Unión Europea, la reacción adversa se define como ahora ya se ha incorporado en la norma oficial mexicana, como un efecto nocivo y no intencionado relacionado con un medicamento, sea por interacción, por sobredosis, por error, sea el motivo que sea, se ha producido un daño relacionado con un medicamento, eso es una reacción adversa. Las 27 agencias nacionales con la agencia europea, que está aquí en pantalla, es como se trata. Cualquier error de medicación que produce daño se considera una reacción adversa y por lo tanto debe de notificarse
a los sistemas nacionales de farmacovigilancia en cada uno de los países europeos. Les copio aquí la definición de error de medicación que se describe en la norma oficial mexicana 220, como ven es exactamente equivalente a la que hemos visto anteriormente. Los profesionales de la salud las notificarán a las unidades de farmacovigilancia o al Centro Nacional de Farmacovigilancia, y la definición, como ven que acabo de citarles anteriormente, que la norma oficial mexicana se ha reducido en el texto, pero se ha ampliado en el concepto, porque al ser una reacción no deseada a un medicamento, siempre que hay una relación causal, puede ser por una intoxicación, puede ser por una sobredosis, puede ser por una interacción, por un error de medicación. Todo lo que se piense relacionado con un medicamento que ha causado daño debe de gestionarse en el entorno de la farmacovigilancia para evitar posteriores errores similares y asegurar la calidad en el uso de los medicamentos, por lo tanto, la seguridad del paciente. Debemos de pasar de la cultura de la culpa, de no digo esto porque me va a caer una sanción en el hospital al haberme equivocado. Lamentablemente, todavía seguimos pensando así, sin darnos cuenta de lo que debemos de evolucionar es a la cultura de la seguridad entre todo el sistema formado por personas, por protocolos y por instrucciones. Debemos de facilitar el que los elementos tan importantes en la terapéutica como los medicamentos se utilicen de forma adecuada. Por lo tanto, para dar información, para conocer lo que se produce, debemos de cultivar, establecer una cultura de seguridad y que los errores se comuniquen en la totalidad para aplicar medidas en su corrección. Un ejemplo de cómo en este caso concreto una autoridad reguladora española, la Agencia Española de Medicamentos, intervino para reducir el riesgo que una vez detectado podía seguirse produciendo. Se refiere a la administración errónea de una solución de cloruro sódico al 20%, 20%, sí. No es la hipertónica al 2%, no es el suero fisiológico al 0,9%, es la hipertónica al 20%, pero es que no es para inyección. El cloruro sódico al 20%, ven aquí el frasco de la solución, se utiliza para la retirada quirúrgica de quiste hidratídico. Antes de la intervención se inyecta localmente, intracisternal. Luego, por lo tanto, en vía percutánea con asa para colgar, ponía de una manera muy pequeña, poco legible, no administrar por vía intravenosa. Pero ¿qué ocurrió? Que al estar juntos estos sueros con los de cloruro sódico al 2%, pues se confundió y por lo tanto se utilizó por vía intravenosa lo que no tenía que ser por vía intravenosa. No es lo mismo meter un 2% de cloruro sódico suero salino por vena que meter un 20%. Los casos se notificaron 2 casos de convulsiones y un tercero de muerte después de estar en UCI. Entonces, la medida hay que aplicarla ¿desde dónde? Desde la autoridad reguladora. Para eso es corresponsable con el laboratorio y por lo tanto debe de conocer la autoridad reguladora para aplicar medidas. ¿Cuáles se tomaron? Se cambió el etiquetado, como ahora veremos, se actualizó la información para prescribir, equivalente a la suya, retirada de la etiqueta lo de asa para colgar. La información se elaboró una carta a los profesionales, lo que en Europa se conoce como comunicaciones directas a los profesionales de la salud, con un texto elaborado por las agencias para que los laboratorios, en este caso Grifols, lo hicieran llegar a los profesionales para manejo con todos estos cambios que se habían aplicado. ¿Qué se habían aplicado de cambios? Bueno, pues como vemos, la etiqueta previa era esta, la modificada era esta. Se puso en color diferente la del 20% para que se identificara y no se confundiera con la del 2%. Se quitó percutánea y se puso vía intralesional y se añadió abajo lo de no inyectar por vía intravenosa y se añadió además lo de solución hipertónica. Claro, lo que hace falta solamente ahora ya es saber leer y saber distinguir y, si es posible, ponerlos en la bandeja de la farmacia en distinto lugar. No tenerlos mezclados el 2 y el 20 para evitar lo que sucedió. Esta es la carta que se elaboró para que el laboratorio Grifols la hiciera llegar a los profesionales, en este caso a los médicos y a los farmacéuticos de hospital, indicando cuáles eran los motivos que habían ocasionado este cambio. Y se informó, como vemos aquí,
y se difundió la información, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, perdón, el Sistema Español de Farmacovigilancia de Uso Humano, las asociaciones científicas de médicos y farmacéuticos, etcétera, y las autoridades. Un componente informativo que también hay que establecerlo como medio de comunicación estable para difundir qué es tan importante la farmacovigilancia como recoger información. Saber qué difundir y qué procedimiento múltiple en todos los organismos afectados para hacerlo llegar a todos los profesionales. Esta es la comunicación que además se preparó junto con el Instituto para la Práctica Segura de Medicamentos, el ISMP. Hay una delegación en España, originalmente en Estados Unidos, que trabaja con el Ministerio de Sanidad español y con la Agencia Española de Medicamentos. Bueno, por aquí vemos la información que también se difundió. Insisto, la comunicación de esa información es importante para cambiar métodos y cambiar inercias. En todo esto, ¿qué momento estamos? Bueno, pues estamos en este 17 de septiembre pasado, que fue el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, establecida por la OMS, en el cual pretendía desde el año 2017 reducir un 50% los problemas con los medicamentos durante un periodo de 5 años a nivel mundial. Se han aplicado medidas como recordar qué aspectos implican a los pacientes y al público, otros a los sistemas y a las prácticas de medicación, otros a los medicamentos en sí y otros a los profesionales de la salud. Todo ello orientado a tres aspectos muy importantes que estableció, resaltó, enfocó en esta campaña de la OMS. ¿Cuáles son? La polifarmacia, considerando aquellos tratamientos crónicos de 5 o más medicamentos que toma el paciente, en los medicamentos de situaciones de alto riesgo y, en tercer lugar, la transición. Hay problemas cuando el paciente ingresa en hospital, se olvida la medicación, o a la inversa, cuando el paciente sale del hospital sin la información adecuada, llega a casa y no sabe, no tiene información de cómo debe tomar los medicamentos que le han prescrito, y de alguna forma también, aparte de los textos originales en inglés, que les indico abajo en la lámina de estas 3 áreas, también les comparto la página del sitio web que el Ministerio de Sanidad español publicó también la traducción de estos documentos. En cuanto a, como hemos visto, referidos a estos 4 ámbitos, pacientes, ciudadanía, medicamentos, profesionales y las prácticas relacionadas con la medicación en estos 3 aspectos, y algunas de las publicaciones, algunos de los comentarios sobre las 3 publicaciones. La primera hemos dicho alto riesgo en pacientes crónicos. Les incluye abajo también aquí en el sitio web del Ministerio de Sanidad español, por aquello de que está en español. Puede ser más fácil para entenderlo. Esta es la tabla que figura en la fuente, el manual, vemos, publicado por la OMS, aquellos medicamentos de alto riesgo antiinfecciosos como estos 2, aminogósidos y anfotericina, las sales de potasio y otros electrolitos, las insulinas, los narcóticos en particular, como estamos viendo tanto en más de un país, pues las oxicodonas, fentanilos, etcétera. Agentes terapéuticos, recordemos lo que acabamos de comentar al inicio del metotrexato oral, en enfermedades reumáticas, one dosis, one day, no cada día de una semana, las heparinas anticoagulantes y algunos más. En el texto traducido, publicado por el Ministerio de Sanidad español, 2014, como ven, exactamente parecida, se añaden algunos, como antiarrítmicos, la amiodarona, cariotónicos como la digoxina, la espironolactona como diurético ahorrador de potasio, que provocan en muchos casos con malos ajustes en pacientes de insuficiencia cardíaca congestiva, casos de hiperpotasemia. El segundo caso, la polifarmacia, también tienen esta documentación, como hemos visto, traducida por el Ministerio de Sanidad español. Y por último, el de las transiciones asistenciales. Para lograr que la información que se transmite sobre la medicación en los puntos de transición o traspaso asistencial sea precisa, completa y segura, que el paciente o los familiares sepan todo lo necesario para realizar un tratamiento adecuado según se le ha prescrito. Y para ello, la OMS puso en marcha lo que llama la herramienta de los 5 momentos para la utilización segura. ¿Qué información ven aquí? También les comparto abajo la dirección de internet donde se explica cada uno de estos 5 pasos, en cada uno de ellos 5 preguntas orientativas,
en cuanto a antes de comenzar el tratamiento, qué tomo, para qué lo tomo, etcétera, cuánto tomo el medicamento, si hay adición de otro medicamento nuevo a la terapia, cuándo se revisa mi medicación y qué preguntar y saber cuándo antes de finalizar la toma de un medicamento. Como ven, herramientas muy útiles para que el profesional de la salud que esté dándole información antes del alta, por ejemplo, en el hospital, utilice esta guía, este checklist de preguntas para informarle al paciente y comprobar que el paciente lo ha entendido. No hay que decirle instrucciones, hay que comprobar que las instrucciones las ha entendido. Para ir terminando, simplemente recordar que en este Plan de Acción Mundial de la Seguridad del Paciente establecido por la OMS, que estableció en el año 2021 este plan para 10 años hasta el 2030, bueno, por recoger, como ven aquí, la importancia de que cada país establezca, como me consta que México también ha actualizado los planes de acción sobre seguridad del paciente, enfocando a todos los instrumentos necesarios, estratégicos, para diseñar unos ámbitos de atención sanitaria adecuados. Los medicamentos, como hemos visto con el suero, se pueden producir errores de medicación con el suero cloruro sódico al 20%, porque estaba mal diseñado, a lo mejor, el almacén de los sueros. Por lo tanto, la ergonomía, la ingeniería y los factores humanos en el diseño de las ubicaciones es importante para conseguir y mejorar la medicación sin daño, aumentando y asegurando la mayor seguridad del paciente. En este documento también, y porque estamos hablando de la farmacovigilancia, tengo que resaltar una opinión muy personal, que así se les hizo llegar a la OMS, que esto es un plan global, estupendo, agrupado en estrategias y con estrategias distintas a 4 niveles. Es una propuesta multidisciplinar, como hemos visto, profesionales de la salud, sanitarios, también ingenieros, ergónomos, una colaboración institucional se pide, pero, curioso y paradójicamente, la propia OMS se olvidó de su propio programa internacional de farmacovigilancia. Hay escuetas mínimas menciones a que toda esta información debe de colaborarse, debe integrarse, debe de participar los sistemas de farmacovigilancia, que es el tema que estamos trayendo hoy a colación. ¿Por qué? Porque no se contemplan acciones conjuntas de los programas de seguridad del paciente en los sistemas nacionales de farmacovigilancia y con las autoridades reguladoras de medicamentos, que como acabamos de ver con este ejemplo que les he citado español, es fundamental que la autoridad reguladora conozca para aplicar medidas regulatorias. Y sobre todo porque son responsables, como hemos visto, autorizar los planes de gestión de riesgo, cambiar el etiquetado y retirar del mercado en su caso cuando los medicamentos o los lotes presentan fallos o defectos. Termino. ¿Cómo la farmacovigilancia puede optimizar la seguridad del paciente? Pues algunas ideas que emanan de lo que acabo de compartirles en los minutos anteriores. ¿Cómo conocer nuevas reacciones adversas no identificadas en los ensayos clínicos? Pues simplemente la notificación espontánea, como farmacovigilancia pasiva, es el programa base de todos los sistemas de farmacovigilancia. Utilícenlo ustedes, profesionales, y entrenen a los pacientes y a los ciudadanos a notificar también. ¿Por qué? Porque la información que un paciente sensibilizado puede reportar incluye tantos detalles de su calidad de vida, cómo se ve afectada, como se ha demostrado en los últimos 20 años, que la participación del ciudadano o familiares en la farmacovigilancia es fundamental. ¿Cómo prevenir o reducir las reacciones adversas conocidas? Pues nada más que con los planes de manejo de riesgos con los que se autorizan los medicamentos, que obligan la Autoridad Reguladora Nacional con las medidas de farmacovigilancia activa que pueden ponerse en marcha, como requerir un registro al laboratorio, condicionando la autorización a obtener datos. ¿Cómo difundir a los profesionales la información de los medicamentos? Pues para eso hay que utilizar boletines, y en el ámbito hospitalario es el mejor adecuado, desde el servicio de farmacia, principalmente a través de la Comisión de Farmacia, por ejemplo, elaborar boletines, sesiones clínicas, dando acceso libre a las fichas técnicas, a la información para prescribir ampliada. Debe de estar accesible. La verdad es que yo lo he intentado en la página web de Cofepris y es un poco dificultoso.
¿Qué actuaciones se deben hacer con medicamentos de alto riesgo? Identificar en los sistemas electrónicos de apoyo a la prescripción, que el sistema advierta al prescriptor cuando pone metotrexato si la dosis de 7,5 miligramos no es un día cada día de la semana, sino un día por semana. Formación de auxiliares, todo lo que puedan imaginar. 5. ¿Se debe organizar un sistema de farmacovigilancia hospitalario? Lógicamente coordinado por los departamentos de farmacia junto con la Comisión SIAI de Seguridad del Paciente o Calidad Asistencial. Hay cursos de formación incluso puestos en marcha en Internet por parte de la OMS con esa guía curricular para la seguridad del paciente que los profesionales deberían de estar entrenados a ese respecto. Se deben establecer los roles de los profesionales hospitalarios. Hay que trabajar en equipo de salud coordinado desde la Comisión de Farmacia y Farmacoterapeuta, como se llame, con expertos en seguridad. Hay experiencias muy buenas de expertos en seguridad de medicamentos, principalmente farmacéuticos, en las unidades de cuidados intensivos o en las salas de emergencia para apoyo en estas actividades tan urgentes como son por el apoyo, digo, de un experto en medicamento. Y por último, ¿cómo ejerce la autoridad reguladora, en su caso COFEPRIS, su corresponsabilidad que hemos visto anteriormente? Bueno, pues debe de, como así dice la norma oficial mexicana, actualizar la información para prescribir con las nuevas indicaciones que se generan por los nuevos ensayos clínicos, pero también con las nuevas reacciones adversas y cambios en el etiquetado, y todo ello junto con alertas sanitarias que se publican. Si ponen en un buscador alertas sanitarias COFEPRIS, sí que aparecen rápidamente sobre nuevos riesgos o sobre medicamentos falsificados. La que acabo de comentarles tienen a pie de página. Y por mi parte nada más que recordar una frase que viene muy a cuento, creo. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, porque en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignominia. Bueno, pues esta frase de nuestro querido premio Nobel español, Santiago Ramón y Cajal, fallecido en el 34, bueno, pues es una muestra de lo que debemos de aplicarnos, aprender de los errores para no volverlos a repetir, porque si un error se conoce y se repite, ya no es un error. Personalmente considero que sería un crimen. Nada más, muchas gracias. Si hay tiempo para preguntas, encantado en contestarles si me fuera posible. Gracias. Agradecemos la excelente ponencia del doctor Mariano. Como siempre es un privilegio escucharlo, doctor. Y pues los asistentes presenciales, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Lo mismo para nuestros invitados virtuales, pueden realizarla a través del chat y les damos algunos minutitos. Yo tengo una pregunta, doctor, aprovechando. Desde su expertise, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder entrenar y concientizar a los pacientes en la identificación y notificación de las reacciones adversas? Pues en principio, en esa lámina que les comentaba de los 5 momentos clave, es una herramienta muy útil. Yo les invito a manejarla. En alguna otra presentación que se me ha invitado, tuve más tiempo para detallarlas, y es una buena guía para utilizarla de patrón, de modelo, para precisamente, claro, hay que reservar tiempo a la hora, por ejemplo, de un paciente que se le da de alta del hospital. No debe de irse con un papel en el que a lo mejor le cuesta entender lo que le han escrito de forma manuscrita. Debería estar, y es una de las, por ejemplo, desde hace más de 30 años, una de las condiciones para avalar la Joint Commission los hospitales en Estados Unidos es la de que el paciente de alta vaya con una hoja de instrucciones detallada, incluso hasta con qué hora de alimentos puede combinar la medicación o evitar la toma simultánea de tales o cuales alimentos. Entonces, el entrenar al paciente como para saber qué toma, saber qué no debe de tomar, con qué periodicidad, darle algunas herramientas para facilitarle la pauta posológica diaria, como los dispensadores, estos que hay para preparar, incluso con el apoyo de las farmacias comunitarias, como sucede en España, les preparan no sé cómo se llaman, dosis diaria, cada uno en su correspondiente
caja, para que los medicamentos que debe tomar sepa por la mañana, por la tarde, a la hora de la comida, etcétera. Herramientas para manejar. Por ejemplo, un elemento fundamental es ayudarles, y en esa guía de los 5 momentos también se explica, hacerles una lista de qué medicamentos está tomando. No solo para él, conocimiento él, sino para que a cualquier otra visita o atención sanitaria, él vaya con esa hoja diciendo, esto es lo que tomo. Pero no solamente lo que le han prescrito, sino cualquier complemento dietético. La soja tiene fitoestrógenos, cualquier tipo de, incluso cítricos, la toronja o el pomelo puede producir arritmias con fármacos que se metabolizan por el 3 a 4, alimentos, sustancias que, aun siendo alimenticias o nutritivas o nutricionales, pueden tener un componente de interacción farmacológica o incluso de tener per se acción farmacológica. Todo ese tipo de herramientas yo les invito a consultar esa parte de los 5 momentos importantes que hay que entrenar a un paciente para que el paciente salga con una información por escrito, y una vez que le hemos comprobado que lo ha entendido, haciéndole algún tipo de preguntas, para que el paciente se vaya a casa y, por supuesto, siempre quedará la opción de darle el teléfono. Si tiene alguna duda, pregúntenos. No es tan raro que el paciente a lo mejor le mandan un fármaco para evitar el estreñimiento de un opiáceo y no se le hayan dicho que tiene que tomarlo desde el primer día que toma el opiáceo, por ejemplo. Pero él piensa que solo es cuando esté estreñido. Bueno, pues ese tipo de situaciones, tan detalles que el profesional considera que las debe de saber, no las debe de saber. Y yo me atrevería a decir, a veces no las sabe ni el profesional que lo prescribe. Y lo digo de casos en los que de alguna forma, por las prisas, por la atención, por todo el ajetreo que supone la atención sanitaria, a veces se nos olvida que el que más importancia tiene es que el paciente esté informado. Y a veces es el que menos informado está en toda la cadena. No debemos tratar con el paciente debe ser el centro y trabajar con él. No trabajar por él, sino trabajar con él. Le agradezco mucho, doctor, por esta respuesta. Tiene realmente toda la razón. Nos falta fortalecer. Gracias a Miguel Ángel. Iván Serrano, no me acordaba. Sistemas personalizados de dosificación. Los SPD son 7 días. Se le prepara a cada paciente. Es una tarea que se ofrece desde las farmacias comunitarias y es una buena elemento para... También hacer una pregunta en el chat. ¿Cuál es el sistema de datos que recomienda para la consulta en línea de las reacciones adversas de los medicamentos? El conocer las reacciones adversas de los medicamentos... Sí, perdón. ¿Puedo continuar? Adelante, doctor, por favor. Sí, intento contestar la pregunta que hay en el chat de Miguel Ángel Iván Serrano. Efectivamente, muy acertada. Como hemos dicho, se puede consultar en las fichas técnicas. Debería hacerse el esfuerzo suficiente para que tanto la autoridad reguladora, en este caso COFEPRIS, como parte del laboratorio, que creo que una de las normas que establece la norma oficial mexicana es que el laboratorio utilizará esa información como medio de información directa a los profesionales, la información para prescribir ampliada. De alguna forma, es la información con la que se ha autorizado el medicamento. Esa información además debe de estar fechada, como en Europa se establece que las fichas técnicas o las IPPA mexicanas deben de tener la fecha para comprobar desde qué momento puede haber nueva actualización. Y yo les invito, como forma de ampliar, puesto que además es fácilmente accesible y además en español, por la propia página web de la Agencia Española de Medicamento, amps.es, hay una sección que es CIMA, Centro de Información de Medicamentos Autorizados. Ahí están todas las fichas técnicas y los prospectos de todos los medicamentos autorizados en España, que son los que se han autorizado en Europa y que además está en español. Por lo tanto, les invito a consultar esa página web. Lo voy a poner, si no, también aquí en el chat.
y es una forma de completar la información que sobre las reacciones adversas hay de los medicamentos. Sobre todo por un aspecto que decíamos anteriormente, que debe de estar actualizada. Vemos la fecha y recordemos, y con la vacuna, con la campaña de vacunación de la COVID, con esto termino, ha sido muy importante también el recordar que los conocimientos que se alcanzan a nivel regional son de utilidad global. Todo lo que en la región europea, entre los 27 países que forman la Unión Europea, coordinados por la EMA, a través del comité PRAC de farmacovigilancia, han puesto en evidencia sobre la seguridad de las vacunas, eso es de aplicación mundial, de tal forma que los 4.000 millones o no sé cuántas dosis han puesto en Europa de vacunas entre los 27 países, la información que ha recogido el sistema europeo de farmacovigilancia es de aplicación mundial. Por lo tanto, hay que estar, como dijéramos, como un avestruz, mirando hacia el horizonte, en este caso, porque tanto de Estados Unidos, de América, como de la Unión Europea, se obtiene información útil en farmacovigilancia de aplicación inmediata para todos los países. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Miguel Ángel. En el chat, en cabina, ¿me pueden confirmar si tenemos alguna otra pregunta en chat? Gracias. Agradecemos una vez más, doctor, su excelente ponencia. Gracias por darnos este tiempo también para resolver las dudas. Y no me resta más que leerle su constancia que le haré llegar. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca otorga la presente constancia al doctor Mariano Madurga Sanz por su participación como ponente en el primer simposio El Valor del Farmacéutico Hospitalario con el tema La importancia de la farmacovigilancia en la seguridad del paciente, que se llevó a cabo el día 25 de septiembre del año en curso con duración de 1 hora. Firma el doctor Gustavo Acosta Altamirano, director de Planeación, Enseñanza e Investigación. Les pido un fuerte aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctor. Y a todos los presentes los invito a pasar a la sala de al lado. Tenemos 10 minutos para un coffee break. Gracias. Gracias, buen simposio doctor. para todos. Igualmente, un fuerte abrazo de vuelta. Gracias.